días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes, inaugurando la semana. 16 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para el área metropolitana. Vamos a ver con qué empezamos la semana. Y el cielo va a estar algo nuboso, con periodos de nuboso en esta jornada. La máxima de hoy va a ser 21 templado, luego de la lluvia de viernes y sábado, pero sin perspectiva de precipitaciones. El martes va a estar también algo nuboso, con periodos de claro. Las temperaturas irán templándose, 12 la mínima, 25 grados la máxima para Montevideo. Y el miércoles es 6 de diciembre, ahí el sol no se va a ver tanto, las temperaturas van a estar oscilando entre 17 y 23 grados, el cielo va a estar algo nuboso con periodos de cubierto. Esto es para el área metropolitana. Muchos temas para compartir de aquí hasta las 9 de la mañana. Decirles que los gremios del Poder Judicial se movilizarán este lunes frente a la Suprema Corte de Justicia en reclamo a la remoción de un alto funcionario del organismo por denuncias de acoso laboral. Los gremios aseguran que la situación de violencia laboral es generalizada y provocó el fallecimiento de un funcionario hace unos días atrás, que estuvimos reportando con MBD Noticias. También vamos a estar hablando de política porque se desarrolló el Congreso del Herrerismo. El expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, reivindicó a su gobierno y afirmó que su hijo, actual presidente Lacalle Pou, es un gobernante netamente herrerista. En esta instancia, el exministro Luis Alberto Heber fue elegido como presidente del sector. Y seguimos hablando de política, pero esta vez en filas de la coalición de izquierdas, porque el intendente de Salto, Andrés Lima, estuvo de gira por Montevideo y habló en el Club Arbolito de la Teja. En ese marco, el jefe comunal aseguró que Luis Lacalle Pou es un presidente ausente y afirmó que el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, es un perrito faldero del mandatario. Vamos a tener también los goles del fin de semana. Vamos a hablar de deportes. Liverpool derrotó 2-0 a Deportivo Maldonado y se consagró como campeón del torneo Clausura, entre otros temas que vamos a desarrollar también más adelante. Y después de las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a dos personas, un representante de la coordinadora de la Marcha por la Discapacidad que se realizó este domingo por las calles de Montevideo, y también a Fiorella Buceta, que es una activista en el tema. Esto será luego de las 8:30 de la mañana para hablar sobre todo cuáles son las perspectivas, los desafíos que tienen las personas con discapacidad, los derechos adquiridos, pero también los derechos que aún restan por cumplir. Estos son algunos de los temas y ahora vamos a estar abriendo las ventanas hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no, según nos informan. Decirles que @IMTránsito, @MBTransporte, para seguir en tiempo real todos los cambios que pueda haber en la ciudad. Maciel entre Piedras y Rambla 25 de agosto. Esto estará cortado hasta las 5 de la tarde, y Alejandro Gallinal entre Avenida Italia y Pitágoras hasta las 10 de la mañana por tareas de carga y descarga. Juan Polié desde Eduardo Víctor Aído hasta Colonia, también hasta las 10 de la mañana por el armado de una grúa. Y Joaquín de Salterain desde Ana Monterroso hasta Avenida Rivera, esto será hasta el mediodía, estará cortado. Guaycurú entre General Enrique Martínez y Grito de Asensio hasta las 5 de la tarde. También por trabajos de vialidad estará interrumpida la circulación. Y volvemos a un tema que, bueno, realmente no sorprendió porque estaba previsto, pero bueno, las lluvias en buena parte del territorio nacional y sobre todo aquí en Montevideo fueron muy intensas. Fueron las más importantes, además, en el caso de Montevideo, de las registradas en 10 años. En casi todos los pluviómetros y para todas las duraciones, alcanzando en algunos casos los valores más altos registrados en 25, 50 y más de 100 años en algunos casos. Asimismo, la tormenta tuvo una distribución heterogénea en Montevideo, muy intensa en el centro y el oeste y menor hacia el noreste. Según la red hidrometeorológica de la Intendencia de Montevideo, entre las 12:30 y las 20 horas del viernes se registraron acumulados de lluvia entre 50 y 118 milímetros. El nivel más alto fue en la zona de Santiago Vázquez, con lluvias importantes también en Prado, Malvin, Punta Carretas y Jacinto Vera. En este sentido, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Monchequi, informó que el servicio 092-250-260 recibió 24 denuncias de cañadas de
desbordadas y cunetas obstruidas. Se trata de casos en los que la infraestructura no soporta los volúmenes de agua. A nivel de saneamiento y drenaje se registraron un total de 321 reclamos y 51 fueron de bocas de tormenta. Y también se registraron 281 denuncias por abuelado, con 80 correspondientes a árboles caídos. No hubo registros de familias evacuadas aquí en Montevideo. Estas son algunas de las imágenes que se pudieron observar de las lluvias del viernes. Sí, vamos a recordar también que hay 3.500 personas desplazadas de sus hogares en el litoral del país, situación que se mantiene ya desde hace más de un mes. Bien, y vamos ahora con otros temas, como les anunciábamos en los adelantos, los gremios del Poder Judicial, los que nuclean a jueces, actuarios, también defensores públicos, se movilizarán este lunes en reclamo por la destitución del director general de los servicios administrativos del organismo. La movilización incluirá un paro desde las 2 de la tarde hasta las 4, con concentración frente a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia inició una investigación administrativa por las denuncias de acoso laboral y malos tratos contra el director general de los servicios administrativos, Marcelo Pelle. Sin embargo, por mayoría, la Corte definió mantener en el cargo al funcionario. Ante esto, los gremios judiciales realizaron un paro general de 24 horas el pasado viernes, que tuvo una alta adhesión, y decidieron continuar con las movilizaciones en rechazo a la gestión del funcionario. Para los gremios, la resolución de la Corte Suprema supone una convalidación implícita de estas actitudes y expone a las personas denunciantes sin las garantías suficientes para atravesar la investigación administrativa a la que se dio inicio. No puede permitirse que desde el poder garante de la justicia del Estado no se adopten las medidas necesarias para proteger a las víctimas y esclarecer los hechos y responsabilidades, afirmaron los gremios. Sin embargo, los trabajadores destacaron la actitud de la presidenta de la Corte, Doris Morales, quien votó a favor de la remoción de Pelle mientras se realiza la investigación. Según los gremios, la situación de violencia laboral es generalizada y provocó, entre otras cosas, el fallecimiento de un funcionario judicial. El ex ministro y actual senador Luis Alberto Heber fue elegido como presidente del herrerismo y reemplazará en el cargo al expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. En su discurso, Heber aseguró que el herrerismo no es un sector conservador, como algunos quieren indicarlo. Por su parte, el expresidente de la República dijo que su hijo, el actual mandatario, es un gobernante netamente herrerista y que el sector es parte de la historia del Partido Nacional. En el año 10 yo resolví que no iba a ser más candidato, el herrerismo siguió actuando y Lacalle Pou evidentemente es un gobernante herrerista. Vamos a no equivocarnos, lo es. Nosotros no somos anécdota, somos historia. Y no va a poder. Nosotros vamos a seguir siendo fermento. Si el partido tiene que recurrir en algún momento a algo que lo haga crecer, no solamente en la dimensión electoral, en la dimensión política, para enfrentar este mundo tan complicado, va a venir al herrerismo a encontrar esa fuerza, ese fermento, ese motor, ese entusiasmo y esa claridad de rumbo. No seré yo el timonel. Paso a la tripulación. Y este domingo además se eligieron las autoridades de la lista 71 del herrerismo. Como presidenta fue elegida Valentina Arley, directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y como vicepresidente Sergio Del Pino, quien ejerce un cargo de confianza en el Ministerio del Interior. Cambiamos ahora de temas y de tiendas políticas, porque en un acto realizado el fin de semana en el Club El Arbolito de La Teja, el intendente de Salto, Andrés Lima, insistió con sus críticas hacia el presidente de la República. En su discurso, Lima aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou es un presidente ausente y además afirmó que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, es el perrito faldero del mandatario. Nos concentramos aquí en El Arbolito para para ir concluyendo la esperanza en que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno en nuestro país. Y como dijo Tabaré Vázquez, acá nadie se rinde. Tenemos
presidente que nunca sabe lo que pasa. Tenemos un presidente ausente. Tenemos un presidente que pasó a saludar. Tenemos un secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, que nunca opina sobre estos temas, que no habla sobre estos temas. Eso sí, es el candidato y es el perrito faldero del presidente. La Junta Departamental de Montevideo realizará este lunes un homenaje al ex senador, ex ministro de Economía, ex vicepresidente Danilo Astori, fallecido el pasado 10 de noviembre. El homenaje, que fue aprobado por unanimidad del Legislativo Comunal, se realizará en la sala de sesiones de la corporación y contará con diversas autoridades de la coalición de izquierdas y del gobierno departamental. La Junta Departamental entendió pertinente la realización de esta sesión en honor a los principios democráticos y republicanos de Astori y a sus importantes contribuciones en favor de la justicia social y de la defensa de la política como actividad humana noble y transformadora, informó el Legislativo Comunal. Y vamos a otros temas, porque entre marzo de 2021 y abril de 2023 se notificaron 119 casos de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años. Por lo menos en el 50% de los casos hubo abuso sexual en estos embarazos, según datos divulgados por ACE. La Administración de los Servicios de Salud del Estado informó de esta situación en el marco de un encuentro que se denominó ¿Qué vemos cuando vemos a una niña embarazada? Un diálogo entre instituciones con el objetivo de fortalecer el compromiso de los distintos actores de gobierno para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos humanos de las niñas y adolescentes en situación de embarazo. Desde la Dirección de Salud de la Niñez y Adolescencia y del Área de Salud Sexual y Reproductiva de ACE, informaron que entre marzo de 2021 y abril de 2023 se notificaron 119 casos de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años y por lo menos el 50% de estos embarazos fueron producto de abuso. Además, se señala la vulnerabilidad de estas niñas y adolescentes. 49% tiene antecedentes de violencias, 18% sufrió violencia sexual previo al embarazo, 27% está en procesos judiciales por violencia, 24% se encuentra bajo protección institucional, 28% tiene alguna patología orgánica, 27% tiene patologías de salud mental, 8% había tenido intentos de autoeliminación y 10% es usuaria problemática de sustancias. El 82% concurre a centros educativos. De estos 119 casos, 76% continuó el embarazo y en el 24% se produjo la interrupción voluntaria del mismo. El 85% de las gestaciones que continuaron sufrieron complicaciones tanto en el embarazo como en el parto, cesárea o puerperio. Estos datos surgen de una herramienta que se implementa en ACE y se denomina Notificación y Análisis de Casos de Niñas y Adolescentes Menores de 15 años en situación de embarazo. Y la directora de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública destacó que los porcentajes de alteraciones en el desarrollo de crecimiento de niños y niñas que tienen hasta 48 meses de nacidos es muy bajo. El dato surge del informe de análisis de datos de desarrollo infantil en Uruguay, que fue presentado por las autoridades sanitarias. En este caso lo que se hizo fue un estudio de datos desde el 2018 al 2022 de cómo es el cumplimiento, digamos, o cómo es en términos de desarrollo infantil, cuáles son los resultados de nuestro país o que nuestros prestadores nos están compartiendo. Y en ese sentido entendemos que hay datos que son muy favorables, tanto lo que tiene que ver con la captación del recién nacido, con los porcentajes de seguimiento de niños de riesgo, pero específicamente con lo que tiene que ver con los indicadores que parten de la guía de desarrollo infantil, que es una guía que está publicada en el Ministerio y que el Ministerio además sigue capacitando a todos los profesionales de la salud para que se aplique. Son controles de desarrollo que se hacen a los niños, a los 4 meses, a los 18 meses y a los 48 meses, y el prestador reporta cuáles son esos niños que tienen o no alteraciones
Y para nosotros ha sido fundamental ver durante estos años, incluso con la pandemia COVID-19, bueno, ver cuál es la situación en términos de desarrollo. Vemos una altísima adhesión a la realización de la guía por parte de los equipos de salud, especialmente por los pediatras, y una muy importante detección oportuna de esas alteraciones de desarrollo y derivación, y sobre todo lo que nos importa también en esta nueva etapa es seguir trabajando, bueno, esas alteraciones que son un porcentaje muy bajo de los niños que controlamos. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos ahora? Es, bueno, seguir monitorizando qué pasa con esos niños después de que las alteraciones se detectan. El Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada cuestionó el plan piloto que anunció ACE para que usuarios del área metropolitana puedan retirar medicamentos en farmacias comunitarias cuando los mismos no haya en las farmacias de ACE. Sostuvo que es una privatización del servicio, asegura, y no asegura el acceso a los medicamentos que se necesitan. A partir de enero, los usuarios de ACE del área metropolitana podrán retirar medicamentos en farmacias comunitarias si el fármaco no se encuentra en el centro de salud. El piloto implica un convenio con la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, el Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias del Interior. Nunca somos consultados en nada. Lo que sí nos parece que esto viene a ser una privatización, porque darle a la farmacia algo que tienen un dueño, ¿no? Ya no es más, no es una cuestión del Estado, no es esa. Hay servicios de complementación público-privado, indudablemente que sí, pero no en este nivel, porque esto también te puede llevar que en esta farmacia no tengas, y ahí empezamos otra vez el trayectoria que tenemos que hacer como usuario, en esta sí, en esta no, voy a aquella, voy a la otra, porque ya lo aclararon, que no vas a ir y que vas a tener la total seguridad de encontrar la medicación allí en esa farmacia que te están dando. Y seguimos con Doris Rodríguez porque desde el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada se denuncian que no han sido convocados a integrar los consejos consultivos en la mitad de los consejos departamentales de salud, por lo que los pacientes no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Tuve la posibilidad de ingresar al Consejo Consultivo llamada por el Ministerio de Salud Pública, porque había sido en el años anteriores la referente por Montevideo, y este Consultivo Montevideo comenzó a trabajar en marzo, no la JUNAS, sino el Consejo Consultivo Honorario Asesor, que es lo que le llamábamos JUDESA. Pero en la mitad de los departamentos no son convocados los compañeros, nadie. Nosotros lo que hicimos a principio, cuando tuvimos la dirección formalizada, digamos, es enviar una nota a las departamentales de salud para decirle quiénes son en cada departamento el usuario referente que debe ser convocado para este tipo de instancia. No lo han hecho todavía, ya finalizando este gobierno. Los usuarios quedamos sin voz. El presidente de la Cámara Uruguaya del Disco, Mauricio Ubal, expresó preocupación tras el anuncio de Spotify de que dejará de brindar sus servicios en nuestro país a partir del año 2024, a partir del próximo año. Ubal dijo que su salida del mercado uruguayo sería el peor escenario. En el año 10 yo resolví que no iba a ser más candidato. El herrerismo siguió actuando y la calle Pou evidentemente es un gobernante herrerista. Vamos a no... Bien, vamos ahora con otros temas. Enseguida vamos a estar con Mauricio Ubal. El Partido Libertario de Uruguay entregó 501 firmas en la Corte Electoral para completar el trámite de aceptación como partido político. Si las firmas son aprobadas, podrá participar del proceso electoral del próximo año. En el año 10 yo resolví que no iba a ser más candidato. El herrerismo siguió actuando y la calle Pou evidentemente es un gobernante herrerista. Vamos a no equivocarnos, lo es. Nosotros...
El 29 de septiembre, el partido presidido provisoriamente por Nelson Petković había realizado una primera presentación en la Corte Electoral entregando 1.725 firmas, de las cuales fueron rechazadas 587. Esto determinó que no alcanzara el mínimo exigido de 1.350. De todos modos, desde la colectividad se destacó que no hubo cuestionamientos de fondo, que el ideario libertario fue aceptado por el organismo y que las objeciones fueron de forma. Las fuentes libertarias consultadas por MBD Noticias señalaron que fueron 501 las rúbricas entregadas este martes 28 y que también se incorporó a la Carta Orgánica Partidaria el numeral 12 del artículo 77 de la Constitución, un requisito que todos los partidos deben cumplir. Dicho numeral se refiere al mecanismo de elecciones internas para elegir la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia, entre otros aspectos reglamentarios. El Partido Libertario de Uruguay se formó bajo la influencia de Javier Milei, que en 2021 participó de una conferencia en Montevideo, invitado por referentes del partido en Uruguay. Lo prometido es deuda. Vamos con las declaraciones de Mauricio Ubal, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, que se pronunció sobre el anuncio de salida de Spotify de nuestro país. Este es un momento muy crítico. Es el peor escenario que podemos tener. La Cámara no tuvo oportunidad de conversar esto y lo hemos dicho de todas formas, no tuvimos oportunidad de intercambiar y se sacó un par de artículos y esto después que no pudimos tener chance ni siquiera de hablar de qué se trataba, es decir, por qué, el cómo se iba a hacer, en fin. Y esto trae, esos lodos traen estos vientos, estas tormentas. Entonces, ahora hay que ver qué se puede hacer. La Cámara del Disco ha puesto a todos sus técnicos, que son de los mejores de la región, a los abogados, a disposición. Y bueno, en las últimas horas se ha intensificado un poco el intercambio, así que veremos qué ocurre. Vamos a hablar del censo, pero no con los datos que surgen del mismo, sino de quienes trabajaron para el mismo, porque la agrupación de censistas está iniciando una demanda colectiva por parte de 90 personas y sostiene que sus reclamos se enmarcan en la legislación laboral vigente. El colectivo exige el pago total de los días trabajados y que se abone según la regulación y el laudo del sector privado. Nosotros ahora mismo tenemos como dos reclamos fundamentales. Uno sería el de los días que no se pagaron. El argumento de ellos dentro del Ministerio de Trabajo, en un ámbito de negociación, de sondeo que le llaman, fue que en su software no figura el hecho de esos días trabajados. Y luego la otra parte del reclamo, que es la más importante quizá, es la parte del incumplimiento del convenio colectivo. El censo se privatizó, de arriba abajo, se armó una estructura paralela al INE. No se contó con el saber que había en el INE ya de 70 años haciendo censo. Y ellos armaron una estructura paralela a través de una figura que se llama fideicomiso, que es una figura etérea, no se conoce qué es el fideicomiso, es una figura jurídica que oculta que hay privados atrás. Ahí nos colocaron dentro de un laudo que era el 1913, que es el de encuestadores en el Ministerio de Trabajo, que es privado, ¿no? Cámara de Industria y Comercio. Dentro de ese convenio lo que se dice es que se pagan las entrevistas por tiempo y no por persona, ni por vivienda, ni por nada. Se pagan por tiempo. De 15 minutos a 30 minutos se deberían de haber pagado 150 pesos. A nosotros en una entrevista promedio del censo nos estaban pagando 50 pesos por entrevista, o menos en cualquier caso. Si ellos cometieron el error de colocarnos dentro de un laudo privado y no mirar bien cómo se paga dentro de ese laudo privado y simplemente mirar el laudo mínimo, pero no mirar todas las cosas que están reguladas, no está por fuera del contrato. El contrato tiene que cumplir la ley laboral del Ministerio de Trabajo, no hay otra. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, dijo que no hay haberes impagos ni pendientes al personal que trabajó en el censo. En este sentido, el jerarca cuestionó a quienes exigen el pago total de los días trabajados, ya que los contratos laborales realizados no establecen esas pautas. Vamos con otros temas. Ustedes saben que culminó una nueva edición del programa Accesos del Ministerio de Desarrollo y Seguridad Social. El ministro, Martín Lema, dijo que 20% de las 3.000 personas que participaron en este programa quedaron con posibilidad de acceder a un trabajo en empresas privadas.
Fueron 7 meses de tareas de valor público, valor social, en diferentes instituciones públicas, en donde también se dio formación, por ejemplo a través de INEFOB, en donde accedieron a carnet de salud, en donde hubo becas de inglés y en donde ya estimamos que un 20% de los participantes, aún antes de terminar el proceso de análisis o de la evidencia, ya tienen las oportunidades laborales en empresas privadas, lo que habla de una mejora en lo que tiene que ver con la comparación de trabajos protegidos en otras administraciones. El programa busca generar oportunidades y promover la inserción en el mercado laboral formal de personas entre 18 y 64 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las empresas que contratan beneficiarios reciben subsidios. Bueno, hay empresas madrinas que tienen exoneración de aportes y también hacemos un mix con lo que es la ley de promoción de empleo que promueve el Ministerio de Trabajo, y ahí hay subsidios hasta un 80% durante un año. Y vamos a hablar de fútbol porque Liverpool derrotó 2-0 a Deportivo Maldonado y se consagró campeón del torneo Clausura y quedó a un punto de ganar la tabla anual. En caso de confirmar el título de la anual, el negro de la Cuchilla llegará con ventaja deportiva a la definición del campeonato uruguayo contra Peñarol, que el pasado sábado empató contra Racing. Este lunes juegan Nacional y Defensor Sporting en un partido clave por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Vemos los goles. Empate entre Fénix y Wanderers 1-1 en el Capurro. Guillermo Pereira abre la cuenta al minuto número 19 frente a la Bahía de Montevideo. Así estaba ganando Fénix, pero Tabaré Uruguay Vélez con esta bomba, con este golazo de tiro libre, lo empata a los 43 del complemento. De Capurro viajamos al Prado, porque Montevideo City Torque le ganó 2-1 a River. Abre la cuenta el equipo ciudadano por parte de Nicolás Siri a los 15 minutos de la primera parte. Cristian Barros lo va a empatar para el equipo de Arcenero a los 35 también de ese primer tiempo. Toque cejado contra un palo y la igualdad así en el Saroldi. Y Franco Catarozzi le da la victoria al elenco celeste a los 36 del complemento. Montevideo City Torque 2, River 1. En el campeón del siglo, en la Casa Carbonera, Peñarol y Racing empataron 1-1. Matías Arezzo a los 26 del segundo tiempo. El 1-0 para el equipo de Diego Aguirre. El empate, 4 minutos más adelante, es decir, a la media hora de ese complemento. El argentino Tomás Verón Lupi, ahí está capturando el rebote. Y el empate en el estadio Mirasol. En el campus municipal de Maldonado, triunfo de Liverpool y obtención del torneo Clausura para el elenco dirigido por Jorge Bava. Aquí está Matías Ocampo, llegando para el segundo palo. Tras el centro que vino de Rodríguez. Y el gol que se concretaba para Liverpool a los 32. A los 41, Luciano Rodríguez, el 2-0 y el campeonato. Liverpool es el mejor del Clausura y así lo festejó en el campus de Maldonado. Estará en la definición frente al Club Atlético Peñarol. Cerro Largo 1-0 a Boston River. Martín Analiz de penal a los 32 también del complemento. Danubio 2-1 a La Luz. Sebastián Fernández abre la cuenta a los 41 en versión penal. Franco Faría también de penal, pero a los 40 del segundo tiempo. Y Enzo Lemos colocó el 2-1. La Luz con esta derrota desciende a la Liga de Ascenso Profesional. Triunfo danubiano en su casa, en Jardines. Unos cuantos contentos aquí en el estudio, Mauricio Pérez. Bueno, muy contento que lo vimos casi lagrimear. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de la marcha por la discapacidad que se conmemoró y se realizó aquí en Montevideo. Y bueno, vamos a estar hablando de los detalles, sobre todo de esos derechos pendientes que hay todavía para conquistar. Tenemos 18 grados en estos momentos en Capital. Recordarles que este domingo se realizó una nueva marcha por los derechos de las personas con discapacidad, convocada por la coordinadora de la marcha, que convoca a más de 16 colectivos.
por lo menos. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en MD Noticias a Ronnie Ren, de la coordinadora, y a Fiorella Buceta, activista por los derechos de las personas con discapacidad, pero también en su doble rol, como dijimos, de edila del Frente Amplio. Sí. Bienvenidos, un gusto que estén con nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar por la marcha de ayer. Ronnie, ¿cómo estuvo la marcha? La marcha estuvo bien, con buena participación de gente y se estuvo muy bueno. Una marcha que, bueno, cada año va siendo mucho más grande, ¿no? Sí. Yo, digo, no participé, la escuchaba y realmente se hizo sentir, ¿no? Sí, sí. Una marcha además que tuvo un nombre de mujer. Sí, la primera vez que tuvo un nombre de mujer. Marlene Marlene Álvarez. Álvarez. Fue una fundadora de la cooperativa de vivienda y es la primera vez que se hace nombre de mujer. Sí. Una cooperativa de vivienda de personas con discapacidad y en honor a ella se le puso ese nombre. Fue concejal vecinal, trabajó en la Comisión de Discapacidad del Consejo Vecinal 13, Marlene, y además, bueno, eso, participó activamente en la fundación de esta primera cooperativa para personas con discapacidad. Ahora me gustaría hablar sobre los logros, después de hablar de qué es lo que falta, ¿no? Pero han habido avances, Fiorella, aún políticamente, ¿no? Sí, Pero sí. han habido avances en los derechos de las personas con discapacidad. Sí, yo creo que no podemos desconocer los avances porque eso también nos da una perspectiva de a dónde estábamos y a lo que hemos llegado, que en realidad es un logro estrictamente del colectivo de las personas con discapacidad. Luego las políticas públicas acompañan, pero quienes han impulsado son las personas con discapacidad, somos las personas con discapacidad que hemos estado desde hace muchos años organizadas intentando que las políticas públicas nos presten atención. Y desde ese doble rol, en realidad que vos decís, sí se ha avanzado, falta muchísimo. Yo creo que es una temática que no está jerarquizada, que no la vemos, está invisibilizada, incluso dentro de las instituciones públicas, ¿no? Cuesta ponerlas en su lugar. Yo lo decía, hace poco estábamos haciendo unos talleres para funcionarios y funcionarias de las policlínicas que se están capacitando en salud sexual y reproductiva a personas con discapacidad, las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, que va a ser un ciclo de capacitación. Luego de haber adquirido las camillas ginecológicas en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, ahora se va a capacitar a los funcionarios y funcionarias. Y les decía esto mismo, falta muchísimo por hacer. Esto recién empieza, ¿no? Y hay que jerarquizar la temática. Era una de las cosas que les decía. Y para eso hay que ponerlo en la discusión pública y política, ¿no? Para que se pueda avanzar. Sobre todo en la discusión pública, para que también otras personas se apropien de la temática. Como ha pasado con el tema de género, como ha pasado con el tema de diversidad, las calles se llenan. No necesariamente tenés que tener una orientación sexual para ir a esa marcha, ¿no? Vas a acompañar y a sentir que todos tenemos los mismos derechos y acompañar eso. Bueno, en las personas con discapacidad y en el colectivo de las personas con discapacidad, falta que la sociedad se apropie del tema y diga, esto también implica derechos, ¿no? Claro. Implica que todos estemos en igualdad de condiciones. Claro, Ronnie, ¿qué es lo más, digamos, qué es el principal reclamo, o los principales, porque siempre no hay uno, de las personas con discapacidad, de los colectivos que impulsaron la marcha? Los reclamos son que no quiten las pensiones, más salud, que no hay poca salud. Hay poca salud en cuanto a atención. Atención, sí, poco medicamento. Cuando entregan, una persona va a buscar medicamento y dice que no hay. Y estamos reclamando eso. Más salud, más salud, más medicamento y más acceso también, acceso, ¿no? a la medicación y eso. Claro. Atención para la salud. No, cuando van a atenderse, el personal está, digamos, capacitado, más que capacitado, sabe cómo trabajar con las distintas discapacidades, porque imagino que debe ser un tema. Sí, es un tema, no saben cómo es tratar un discapacitado diferente en discapacidades. Y eso estamos luchando, para que sea así. Bien. Y en tu caso personal, por ejemplo, ¿qué es lo que más cuesta? En el caso personal, los medicamentos. Los medicamentos. Yo tengo un medicamento y resulta que me lo sacaron. Y ahora yo estoy luchando para que me lo den. Y hice una carta ahí a Salud Pública. Hablé con toda la directiva de ahí del hospital y dicen que tenía que ir al ministerio
a salir una causa y eso, Claro. para ver si me pueden dar el medicamento. Claro. Pues, También me imagino, además de salud, Fiorella, temas de trabajo y de vivienda son algunos de los componentes que son importantes, Sí, ¿no? y hay una cosa que es importante decir, la vida de las personas con discapacidad es más cara, esto que dice Ronnie, ¿no? Nosotros necesitamos acceder a ciertas medicaciones, a ciertos tratamientos, a ciertos estudios clínicos para mantener nuestra calidad de vida. No es constante, hay personas con discapacidad que tienen una discapacidad más severa que sí, pero transitamos por el sistema de salud, transitamos por el sistema de cuidados mucho más que otras personas que no tienen discapacidad. Y eso encarece nuestra vida. Necesitamos sillas adecuadas, intérpretes de lengua de señas, que eso tiene un costo. Las personas ciegas también, medicamentos, tratamientos, diferentes cosas. Eso hace que se encarezca nuestra vida y que sea más el costo de vida más elevado. Y a su vez, si le sumamos que no accedemos al trabajo, ¿no? Como cualquier otra persona, en igualdad de condiciones, y que antes no accedimos a la educación para formarnos, para poder acceder a trabajos de mayor calidad, todo eso complejiza la vida y es lo que nos va dejando al margen y al costado y no podemos tener una vida digna y en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. ¿Y dónde está el Estado con eso? Bueno, el Estado, te podría hablar del gobierno nacional y del gobierno departamental. En principio, del gobierno nacional, lo que te puedo decir es que en estos 5 años el avance ha sido muy poco, ¿no? La presencia del Estado, esto que dice Ronnie, se han quitado medicamentos. Hubo marcha atrás. Las pensiones no se han renovado. No se ha formado más a los asistentes personales, que se venía avanzando en eso. Bueno, de hecho, al principio el ministro Bartol, cuando era ministro de Desarrollo Social al inicio del gobierno, dijo, eso es una política pública para ricos, ¿no? Para países ricos, cuando en realidad el sistema de cuidados es una política del Estado presente y acompañando a las personas en situación de discapacidad, sobre todo con discapacidad severa. Bueno, las señales que ha dado el gobierno nacional en realidad ha sido de retroceso. Después también se creó aprobó un decreto que es el pase libre para las personas con discapacidad, que eso se aprobó en una ley, pero no se efectivizó. Y en los presupuestos que ha votado el gobierno nacional no lo ha incluido como parte para llevarlo adelante, ¿no? Para que ese decreto se cumpla, tiene que tener un presupuesto asociado para que los ómnibus sean accesibles y a su vez se sustente el boleto de las personas con discapacidad para que pueda trasladarse gratuitamente. Local, interdepartamental y todo. Exacto. Y bueno, local en Montevideo existe, en Canelones también. Lo que falta es que las flotas sigan avanzando. En Montevideo el 50% de los ómnibus son accesibles, pero falta el otro 50% y eso se siente en la vida diaria de las personas con discapacidad. Hay más demoras en general en las paradas de ómnibus, ¿no? Porque imagínate que si es el 50%, la espera de la persona con discapacidad es mayor, a veces rompen las rampas, bueno, eso falta avanzar, pero se ha avanzado desde el 2010 hasta acá, el 50% de la flota, y hay un decreto que les exige a las empresas de transporte que todo ómnibus que ingrese nuevo tiene que ser accesible. ¿Y eso no se cumple? Eso se cumple, pero el tema es que mientras la flota se rompe, digamos, claro, o cumple su ciclo de vida, pasan años, ¿no? Dentro de 10, 15 años vamos a tener el 100% de los ómnibus accesibles, pero mientras eso sucede, la vida de las personas sigue, ¿no? Y quedamos rehenes de esos decretos que se van aprobando, que quedan en el papel, pero en la vida de las personas cuesta que se visibilice y que podamos lograr la misma calidad de vida que el resto. ¿Y se sienten escuchadas en cuanto a, por ejemplo, ahora veo que se está renovando el Consejo Consultivo de Discapacidad en la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Se siguen integrando, siguen participando, siguen, digamos, en forma activa estos órganos de participación a nivel de los distintos estamentos del Estado? Sí, está, las consultas están muchas veces también. Cuesta igual hacer justamente y diseñar las políticas públicas con la participación de la gente. En la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, está el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad, que lo que busca es eso mismo, ¿no? Que haya participación de todas las variedades, digamos, que hay y las diversidades de discapacidades que hay, y que sean un órgano consultor dentro de la Intendencia de Montevideo para diseñar las políticas públicas con la gente adentro, ¿no? Con la gente opinando y participando de esas políticas públicas. Pero esto es limitado, ¿no? Es departamental, claro, en realidad. Y sí, falta que mucha más participación y que las personas con discapacidad seamos parte del diseño de las políticas públicas. Claro. Que seamos consultadas y que digamos también cuáles son las prioridades, ¿no? ¿Es la prioridad del transporte? ¿Es la prioridad de la educación? ¿Es la prioridad del trabajo? ¿Hacia dónde hay que avanzar? Sin duda que las prioridades son todas porque estamos hablando de derechos, pero ¿cuál es el foco y cómo avanzamos de una manera rápida en el desarrollo de las políticas públicas accesibles? ¿Ustedes se sienten escuchados desde la coordinadora que están...? Sí, nosotros estamos escuchando, sí. Y también... ¿Y es diferente entre Montevideo y el interior, por ejemplo? ¿Hay diferencias? Hay diferencias, sí. ¿En
¿Qué sentido? En transporte. ¿En qué? En transporte. Ah, transporte. Porque ayer había mucha gente de afuera que siempre colaboran acá de marcha y no pudieron venir por el transporte. Porque no tenían transporte como sabemos. Porque no tenían transporte, eran sin rampa y no podían participar. Porque si no, hay mucha gente que viene de afuera a participar de la coordinadora de la marcha. claro. ¿No? Y después, por ejemplo, pienso en el lenguaje de intérprete, el lenguaje de señas, ¿no? Que en algunos liceos parece que se viene retrayendo. ¿Cuáles son los distintos, esos derechos que quizás no se están cumpliendo, no se están reconociendo, no se están haciendo efectivos? ¿Qué es lo...? En realidad son todos, ¿no? O sea, cuesta mucho. Yo tengo una perspectiva, en realidad, quizás también más política, que es que necesitamos avanzar en política de discapacidad de una manera transversal, en todos los ministerios. Y para eso hay que diseñar una política, un plan de accesibilidad supraministerial, por encima de los ministerios, y que avance, y esto es una propuesta del Comité de Discapacidad del Frente Amplio en realidad, que es eso, ¿no? Para avanzar en política de discapacidad, y esto que decís vos, ¿en dónde están las fallas? En realidad, en todos los ministerios. Y cuando vos hablás de discapacidad, tenés que hablar de todo, tenés que hablar de seguridad social, de salud, de educación, de trabajo, de todo, todas las variables que vos veas. ¿Te sentís escuchado? Digo, vos que estás dentro del Frente Amplio, militando activamente. Sí, bueno, el próximo fin de semana tenemos el Congreso y una de las temáticas que vamos a discutir es esto, ¿no? Es poder discutir y priorizar también el tema de discapacidad dentro del programa del Frente Amplio para que sea parte del gobierno, en el caso de que gane el gobierno del Frente Amplio. Y después en cuanto a la mirada de la gente, ¿no? a la inserción efectiva social, ¿qué dificultades se encuentran? La dificultad de las personas, vamos a trabajar y nos miran como diciendo, y que parecemos un monstruo, vamos a suponer, nos miran de costado y no nos dan soporte. Y estamos reclamando eso también. ¿Tú trabajás? No, por el momento no. Y ya puse un montón de currículum y no está. Y estoy esperando para que me llamen y eso. Y todavía no tengo suerte. ¿Y hay una cuota, se está cumpliendo? ¿Con qué seguimiento? No, muy poco, se cumple muy poco. El Estado cumple poco con la cuota. Es un 4%, ¿no? Sí, es un 4%. ¿Y a cuánto estamos? ¿Ustedes lo han evaluado? El último, no me acuerdo, pero 0, algo. O sea, no. 0,2. Sí, no sea. 0,2 algo así, no se está cumpliendo. Sí, ahí hay todo un tema también de esto que decíamos, ¿no? Una cosa también lleva a la otra y tiene que ver con esto, con el acceso a la educación. Si no te podés formar también después y justamente los llamados del Estado tienen que adecuarse también a la realidad de las personas con discapacidad. Muchas veces los llamados que hace el Estado te piden liceo terminado, formación y un avance enorme en relación a tu formación de educación, ¿no? Inglés, determinadas cosas que te dejan por fuera porque no pudiste acceder al sistema educativo. Entonces después es difícil también competir en el sistema laboral, digamos, ¿no? Claro. Y ahora que estamos en la previa a comenzar campañas electorales, ¿se comunican con los distintos... y aquí te pregunto a vos, Rory, como integrante de la coordinadora, con los distintos partidos políticos para plantearles las demandas y que estén presentes en las, digamos, en las proclamas de los partidos, en las proclamas y comprometer a los partidos? Sí, nosotros siempre llevamos la proclama ahí al gobierno y no tenemos ninguna contestación. ¿No tiene ninguna? Contestación ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Siempre llevan la proclama y lo dejan lo ponen en un costal por un cajón y nunca tenemos respuesta. Y esperemos que ahora, con esta proclama, que el gobierno nos dé una solución, que nos dé una respuesta, porque siempre lo ponen al costado y no tenemos nunca una respuesta. Siempre todos los años pasa lo mismo. Bien. Sí, yo más allá de pertenecer al Frente Amplio... En 30 segundos. Igual, a mí me parece que el tema de discapacidad es algo que tiene que haber un acuerdo político de todos los partidos políticos, ¿no? Es como el tema de Cristina Lustenberg, el tema de infancia, donde se buscó un acuerdo interpartidario para avanzar en temas que son realmente importantes y que
compete a todos los partidos políticos. A quien le toque el gobierno es un tema en el que hay que avanzar y que hay 500.000 personas en Uruguay que son personas en situación de discapacidad que tienen vulnerados sus derechos y cualquier partido político puede avanzar en esto, al que le toque. Y cortito, ¿hubo alguna información relevante del censo sobre personas con discapacidad? En realidad las preguntas fueron las mismas, todavía no hay información relevante, pero las preguntas fueron las mismas que en el 2011, así que lo que vamos a tener es un mejor panorama de cuál es la realidad actual. Fiorella Buceta, Ronnie Ren, muchísimas gracias por haber estado en estos minutos aquí y ojalá en un próximo encuentro podamos hablar de más ganancias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros ahora nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestro compañero Luca Veloz. Luca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para todos allí en el estudio. Estamos en el marco de lo que va a ser en minutos el inicio de las jornadas internacionales sobre seguridad vial, una actividad organizada por la Asociación Uruguaya de Caminos y la Federación Internacional que tiene que ver con este tema. Están además con el auspicio y el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El ministro José Luis Falero se espera que arribe en minutos nada más y dé inicio a estas jornadas que tienen que ver sobre el cuidado y la seguridad en el transporte en nuestro país, y además el cumplimiento de las actividades y las metas del segundo diseño de la seguridad vial. Y estamos con el ingeniero Boris Golubisevich, él es el presidente de la Asociación Uruguaya de Caminos. Y bueno, estas jornadas con presencia internacional. Sí, bueno, buenos días para todas, para todos, para Pilar, una vieja conocida. Estamos inaugurando hoy estas primeras jornadas internacionales organizadas por nosotros, por la Asociación Uruguaya de Caminos y por la PIARC. La PIARC es la Asociación Mundial de la Carretera, en la cual Uruguay es país miembro, la Dirección Nacional de Vialidad nos representa y la AUCE es un comité técnico incluido dentro de la PIARC. Estamos con presencia de varios técnicos extranjeros, va a venir gente de Hungría, de España, de Estados Unidos y de Argentina. Y bueno, vamos a desarrollar un completo temario apretado en 2 días, buscando justamente tratar de impulsar las acciones para llegar a estas metas del segundo diseño aquí en nuestro país, ¿no? Se está trabajando mucho en el tema, creemos que es un tema permanentemente de actualidad. De hecho, en la asociación, más allá de que nos caracterizamos por atender todo el sector vial, la parte de operación y seguridad vial es una cosa que nos preocupa hace muchos años. Y bueno, estamos volviendo post-pandemia a poder hacer estas jornadas presenciales aquí en Montevideo. ¿Cuál es el estado en nuestro país? ¿El estado tiene que ver la seguridad con la infraestructura o con el material rodante, con la señalización? ¿En qué etapa está? Estamos transitando un periodo de modernización muy importante. A nivel de rutas nacionales se están haciendo obras muy interesantes que apuntan a mejorar la circulación, pero sobre todo con una visión de seguridad muy alta. Tema intercambiadores de tráfico, señalización, duplicación de vías, todos ellos aportan a mejorar la seguridad. El control de las infracciones por medios electrónicos también es una función muy interesante que nos va a aportar seguramente mejoras en los guarismos que hoy tenemos sobre seguridad, cosa que ya está pasando en Montevideo hace unos años, como ustedes saben, donde tenemos números muy interesantes de siniestralidad, bajos para lo que es el resto del Uruguay. ¿Los radares van a ayudar entonces a bajar la siniestralidad? Le pregunto porque ha sido polémica y también en cuanto a los choferes profesionales, tiene que ver con el transporte. Los radares o los controles de velocidad son una de las herramientas que tenemos para trabajar en mejora de la seguridad vial y en mejora de la siniestralidad. De hecho, en Montevideo hace 7 años que lo hacemos y hemos tenido números muy buenos a partir de la implementación de políticas, entre ellas la colocación de radares de control de velocidad, pero es un complemento de varias medidas. A nivel nacional ahora se está empezando con esta medida de control en todo el país, pero como te decía al principio, las medidas de infraestructura, las obras que ayudan a mejor circulación, la señalización, la incorporación de tecnología para mejorar la información a los usuarios, todo eso redunda en buenos números. Y esperemos que a nivel país podamos descender las cifras que hoy tenemos, que no son de las peores a nivel mundial, pero podríamos estar mejor. Hoy comienza el traslado de los trenes que van a empezar a funcionar. ¿Cómo puede afectar eso la seguridad?
dado que hace tiempo que no tenemos este transporte? Bueno, creo que hay que trabajar mucho en comunicación para informar a la población, sobre todo en las ciudades donde va a estar afectado por el atravesamiento del ferrocarril, la nueva vía del ferrocarril central, esta que se está inaugurando, y sobre todo insistir con el respeto de la señalización. El sistema de señalización que va a tener el nuevo ferrocarril central es muy moderno, es muy bueno, seguramente eficiente, pero hay que respetarlo, como todo. Entonces, creo que pasa mucho por la conducta que tengamos los ciudadanos, conductores y peatones, todos, que podamos estar en esa zona de influencia del ferrocarril, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a seguir las alternativas de estas jornadas internacionales, debí decir, pero hay que recordar, a partir de las 7 de la mañana de hoy comenzaron a correr el material rodante, las locomotoras, como las chatas hacia Canelones, donde el ferrocarril central tiene su nodo allí de mantenimiento, y de ahí a Paso de los Toros para que en abril de 2024 comiencen a correr los trenes. Muchísimas gracias, Luca, por esta información. Retribuyo los saludos a Oris y bueno, así que vamos a seguir atentamente todo este tema. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición, siguen en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa 13:30-19 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 de la mañana con el gusto de siempre y las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien, buena jornada.